Namaste, hola, आपका स्वागत है। Bienvenido usted. Hoy voy a hablar de cómo se llaman las diferentes profesiones en hindi. La pregunta de las profesiones a menudo surge durante la conversación. La pregunta exacta podría ser: ¿a qué se dedica usted? ¿Qué clase de trabajo realiza usted? ¿Cuál es su profesión usted? Te diré cómo preguntar y responder estas preguntas en hindi. Ahora, para algunas profesiones hay palabras específicas de género en hindi. De lo contrario, la palabra la oración neutral en cuanto a género. Ahora, antes de empezar, por favor, suscríbase a mi canal y después de este vídeo revise algunas de mis otros vídeos. Empecemos con las preguntas primero. La primera pregunta es: ¿a qué se dedica usted? En hindi, ¿qué se traduce? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? Lo que ves aquí carta ha sido subrayado, porque eso representa la parte masculina de la frase. Si le hace la misma pregunta a una mujer, ¿a qué se dedica usted? En hindi dirás, आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? Lo que ves aquí करती ha sido subrayado porque eso muestra la parte femenina. Otra pregunta que se hace comúnmente es: ¿qué clase de trabajo realiza usted? En hindi, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? Así que para la versión masculina de eso en hindi es lo que notarás aquí es que esta oración es casi la misma que la anterior, excepto la palabra काम. La palabra काम significa en hindi el trabajo. Esta frase se convierte para la versión femenina de la misma pregunta: ¿qué clase de trabajo realiza usted? En hindi será: आप क्या काम करती हैं? आप क्या काम करती हैं? Finalmente, otra manera de hacer la misma pregunta es: ¿cuál es su profesión usted? Esta frase es general neutral, significa para ambos, femenino o masculino. Traduce en hindi es: आपका व्यवसाय क्या है? आपका व्यवसाय क्या है? आपका व्यवसाय क्या है? Ahora empecemos con la respuesta. Así que empecemos con doctor en hindi se llama चिकित्सक. चिकित्सक, चिकित्सक. ¿Quieres decir que soy doctor en hindi? ¿Qué dirás? मैं चिकित्सक हूँ. मैं चिकित्सक हूँ. मैं चिकित्सक हूँ. Ahora vamos a ver los ejemplos de profesión que es el género específico en hindi. Empecemos con el cantante. El cantante es género específico en hindi. El cantante se dice en hindi gayak, gayak, gayak. Para un cantante masculino, soy cantante. La frase se traduce en hindi: मैं गायक हूँ. मैं गायक हूँ. मैं गायक हूँ. Para la versión femenina, cantante se traduce gaika, gaika, gaika. Si quiero decir que soy cantante en hindi, diré: मैं गायिका हूँ. मैं गायिका हूँ. मैं गायिका हूँ. Ahora con el actor. El actor es también género específico en hindi. En hindi se traduce अभिनेता, अभिनेता. Si quieres decir que soy actor en hindi, dirás: मैं अभिनेता हूँ. मैं अभिनेता हूँ. मैं अभिनेता हूँ.
Para la versión femenina, la actriz se traduce en hindi abhinetri. Abhinetri. Si quieres decir que soy actriz en hindi, dirás मैं अभिनेत्री हूँ. मैं अभिनेत्री हूँ. मैं अभिनेत्री हूँ. Como usted ve en español, si usted quiere decir su profesión, usted va con la frase yo soy y el nombre de su profesión. Similarmente en hindi la frase मैं y nombre de su profesión y हूँ. मैं y हूँ quedan igual, solo usted pone el nombre de su profesión en el centro y usted tiene la frase. Ahora voy a decir algunas profesiones, nombres en hindi. El abogado, la abogada. En hindi, वकील, वकील, वकील. El sastre, la sastra. En hindi, दर्जी, दर्जी, दर्जी. El peluquero, la peluquera. En hindi, नाई, नाई, नाई. El soldado, la soldado. En hindi, सैनिक, सैनिक, सैनिक. El granjero, la granjera. En hindi, किसान, किसान, किसान. El artista, la artista. En hindi, कलाकार, कलाकार, कलाकार. Ahora veamos palabras y profesiones específicas de género. El director, निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक. La directora, निर्देशिका, निर्देशिका, निर्देशिका. El productor, निर्माता, निर्माता, निर्माता. La productora, निर्मात्री, निर्मात्री, निर्मात्री. El bailarín, नर्तक, नर्तक, नर्तक. Bailarina, नर्तकी, 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 नर्तकी. El escritor, लेखक, 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 लेखक. La escritora, लेखिका, लेखिका, लेखिका. El criado, नौकर, नौकर, नौकर. La criada, नौकरानी, 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 नौकरानी.